Hola, mi nombre es Pedro Soria Villagrán y soy del grupo 4-2. Mi nombre es Jimena del grupo 4-2 y vamos a explicar sobre el movimiento estudiantil de 1968. 1968 es como ubicado siempre por el movimiento estudiantil. Sabemos que estaba de presidente Díaz Ordaz. La gota que derramó el vaso fue un enfrentamiento entre estudiantes del Politécnico y de la UNAM. El movimiento se inició el 22 de julio de 1968 por un pleito entre las vocacionales 2 y 5 y la preparatoria Isaac Ochoa Terena, donde el ejército intervino violentamente. El día 23 llegó una sección de ganaderos y entraron a la vocacional 5, golpearon y encarcelaron a los estudiantes. Donde los granaderos golpearon a muchos e invadieron una escuela con un bazucazo, rompieron el zaguán y la invadieron. El 30 de julio, en los primeros minutos del día, un grupo del ejército derrumbó las puertas de la Preparatoria 1 con un bazucazo, tomando las instalaciones por medio del abuso del poder. Así se declaran huelgas en facultades y escuelas de nivel medio superior, no solo en Politécnico y UNAM, también en otras instituciones. Varios grupos sociales, obreros, campesinos, se habían movilizado años antes y habían sufrido fuertes represiones. Así que el estudiantado de esos años empezó a cobrar conciencia de la injusticia social y de la represión que había y empezó a manifestarse. Se creó el Consejo Nacional de Huelga, donde sus principales líderes eran Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, que se consideraba el símbolo de la resistencia del movimiento, Marcelino Perello, Eduardo Valle, Félix Hernández, Raúl Álvarez Garín, que marcaba las líneas políticas, Pablo Gómez, Roberto Escudero, Gilberto Guevara Niebla, entre otros. El rector de la UNAM, que en ese tiempo era Javier Barros Sierra, convocó en la universidad un mitin donde hubieron discusiones de los profesores sobre la indignación al maltrato al mundo académico. Quiero comenzar con indicar que por petición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática. Entonces el movimiento era un acto de defensa de la comunidad universitaria contra el poder del ejército. El 1 de agosto fue la primera manifestación encabezada por el rector del UNAM, donde se expresó que no solo se jugaba con los destinos de las universidades y politécnicos, sino que también causas extrañables del pueblo mexicano. En esta marcha asistieron 100,000 estudiantes y profesores. El Consejo Nacional de Huelga defendía la libertad de opinión y manifestación, que estaba siendo reprimida por el Estado. El consejo constaba de aproximadamente de 200 estudiantes de varias instituciones. Fue uno en el cual el contexto, no nada más nacional, sino mundial, era de inconformidad hacia los gobiernos. Exigían igualdad, exigían justicia, democracia, y pues tanto en el mundo también se estaban haciendo varias manifestaciones, y México no se quedó atrás con los grupos estudiantiles, principalmente de la UNAM y del Politécnico Nacional. El 5 de agosto se hace público el pliego petitorio del Consejo en el que pidieron libertad a presos políticos, que los jefes policiales sean cesados y la desaparición del cuerpo de ganaderos en las escuelas, derogación del artículo 145 del Código Penal y del artículo 145 bis que trataron del delito de disolución social. Indemnización de las víctimas o familiares del 22 al 26 de julio. Hacer investigación de los acontecimientos y responsabilizar a los culpables de la opresión. Diálogo público. El 13 de agosto se hace otra marcha hacia el Zócalo, donde se incorporaron grupos sociales, los petroleros, ferrocarrileros y trabajadores de la luz, entre otros, donde se pedía la libertad pública. El 27 de agosto fue la marcha más importante, donde se incorporaron 3,000 personas. Inició en la Plaza de la Constitución hasta el Zócalo. Ahí el estudiante Sócrates retó al presidente a dar su informe de gobierno en esa plaza.
el día 1 de septiembre y que ellos se quedarían esperando hasta ese día, colocaron una bandera rojinegra a media asta como señal de huelga. El ejército dirigido por Luis Echeverría desalojó la plaza en el transcurso de la madrugada, utilizando tanques y agrediendo a toda persona que se encontraba en ese momento. El Estado inicia una contramanifestación en defensa del gobierno en contra de los estudiantes que inicia a las 11 a.m. En él participan burócratas y oficinas públicas, pero ellos también apoyan el movimiento estudiantil, dándose el fracaso más rotundo del gobierno, donde se dan cuenta que no cuentan con el apoyo de sus empleados. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Las marchas que se dieron fue el 13 de septiembre, que se llamó la Marcha del Silencio. Creo que fue de las más importantes porque los estudiantes tuvieron mucho apoyo de otras personas. No iban en la marcha, sino que estaban en las aceras. Y ellos iban con la boca cubierta porque Díaz Ordaz decía que solo se la pasaban haciendo mitin agresivos y que robaban y todo eso, entonces por eso se hizo esa marcha y fue como que más como una marcha donde dejó una enseñanza moral de que los estudiantes era buena su lucha y no solo rebeldía. El 18 de septiembre el ejército tomó a la fuerza Ciudad Universitaria. Reconocemos que mandó a matar a estudiantes que se estaban manifestando, había mucho conflicto social, sacó a las calles a los militares. 1 de octubre, Roberto Escudero, Gilberto Guevara Niebla y Eduardo Valle se reunieron con Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, que eran presidentes de Gustavo Díaz Ordaz, donde acordaron reunirse a otro día y llevar una propuesta para tener un diálogo público. En la Plaza de las Tres Culturas fueron reunidos los estudiantes para apoyar el movimiento porque se supone que era un mitin pacífico en el cual solo iban a apoyar para que se les hiciera caso sobre sus peticiones. El 2 de octubre se realiza un mitin informativo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se dan a conocer los acuerdos del día anterior. Los estudiantes son rodeados por el ejército y sobrevoló un helicóptero encima de ellos, dejando caer 3 bengalas, dando la señal de ataque. Actualmente no se sabe la cifra exacta de cuántos muertos hubo, pero sí se sabe que hay por lo menos 5,000 desaparecidos y solamente el gobierno reconoció 24 víctimas. El movimiento importante culminó en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre del mismo año. El gobierno lo que hizo fue una matanza, intentó eliminar casi todos los periodistas que fueron, a todas las cabecillas y mataron a muchísimos estudiantes, lo cual nunca se dijo. Pues ya posteriormente, ya después de muchas horas, ya todos todos se desplegaron para todos lados porque ya había terminado la masacre, ¿no? Las repercusiones que todavía hay del movimiento del 68 las seguimos conmemorando, ¿no? Porque es un llamado a recordar y no, por lo tanto, no olvidar toda la intransigencia que puede llegar a causar un gobierno, ¿no? A través de la matanza, de la intolerancia, ¿no? El movimiento cristalizó en cambios institucionales en la reforma política de 1977, la creación de la Comisión de Derechos Humanos de 1990. La matanza de los estudiantes hizo triunfar las corrientes revolucionarias no democráticas, no solo en México. Se crea la matrícula en los niveles de educación media y superior.
Se crea una ley federal de educación que reemplazó a la legislación que estaba vigente desde 1941. Surgieron instituciones educativas como el Colegio de Bachilleres, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. También desembocó en otros movimientos de liberación nacional contra las políticas coloniales tanto en Asia como África y América Latina, marchas de estudiantes en Estados Unidos, China, Francia y otros países.